Bien, para empezar con Palestina, vamos con algunas imágenes y vamos conversando mientras vamos viendo las imágenes, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí hay bueno, les comparto algunas imágenes. Ujú. Bueno, como ya fuimos viendo igual anteriores semanas, hay movilizaciones masivas en distintas partes del mundo. Acá tenemos un vistazo general de movilizaciones en varios países, en varias ciudades. Realmente hay un universo de millones de personas en general, ¿no? Cientos de miles, distintas ciudades, algunas concentraciones enormes, como las que podemos ver en estas imágenes. Y no es solo un día, sino son varios días en todo este mes de genocidio que se está realizando en contra de Palestina. Es un pantallazo general, estas son las movilizaciones en Londres, 300.000 personas en Londres los últimos días. Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! Killing children! Stop bombing hospitals! Stop bombing hospitals! Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! Otros miles en Cataluña, en España, Estado español. No solo en las calles, sino también en los estadios, ¿no? Un activo apoyo por Palestina en Egipto. Unidos en nuestras almas y Palestina. ¿Qué? Siguen los brutales bombardeos. Esto era hace algunos días, actualmente ya se supera los 11.000 mil personas asesinadas. Feliz. ياسر ياسر! El bombardeo es indiscriminado, ¿no? A hospitales. El primer hospital hubo bastante revuelo internacional, pero sistemáticamente se sigue bombardeando hospitales, escuelas, iglesias, campos de refugiados. Este es el caso del campo de refugiados de Jabalia. Campos de refugiados porque son personas que ya fueron desplazadas anteriormente por la ocupación sionista, ¿no? Del territorio palestino. Bien, esas son las Bueno, imágenes. Miguel, sobre esto, bueno, circulan todo tipo de informaciones, obviamente, pero bueno, lo que veíamos es una pequeña muestra, obviamente hay centenares de videos porque hubo movilizaciones en todo el mundo. Casi no hay país que no haya movilizaciones a favor de Palestina, mientras que no hay a favor de Israel. Pero Israel obviamente tiene el apoyo de los países imperialistas. En primer lugar, los principales países imperialistas. En primer lugar, Estados Unidos y los países de la Unión Europea.
Y esto significa de los estados, de los gobiernos, no de como digo, de la población, que obviamente hay confusión, hay divisiones, pero como decía, no hubo ninguna movilización a favor de Israel y en contra de los asesinatos que está haciendo Israel. Hubo movilizaciones incluso de muchísimas organizaciones judías, en primer lugar en Estados Unidos, que fueron muy grandes, eh, pero también dentro de Israel, incluyendo judíos ortodoxos, que son judíos creyentes, practicantes, que consideran que no se debe mezclar su religiosidad con estos crímenes. Y ellos dicen que no tienen nada contra los islámicos. Bueno, como decía, circula todo tipo de informaciones falsas, confusas, parciales. En primer lugar, el argumento básico para el genocidio en Gaza es supuestamente que es para combatir a Hamas, una organización terrorista. Bueno, esto hay que decir algo, esto no es por Hamas, esta guerra empezó hace 75 años cuando se funda el Estado de Israel apoyado por el imperialismo y empieza a expulsar palestinos de sus tierras. Gaza es, como han dicho muchos, una prisión a cielo abierto de 40 kilómetros de largo por 10 de ancho, que no tiene, que casi toda su población, bueno, excepto los niños que nacieron ahí, pero que son la mitad casi, pero todos los adultos provienen, el 90% de otros lugares de Palestina histórica. Si fueron expulsados, les quitaron las tierras y fueron ocupadas sus tierras por colonos sionistas. Esto, como digo, no empezó ahora, empezó hace 75 años, pero se sigue profundizando. El objetivo del Estado de Israel fue expulsar al conjunto de los palestinos de Palestina, ocupar todo el territorio. Nunca lo pudo hacer hasta ahora. Y hubo varias guerras. Los sí lo fueron desplazando. Y en este momento no solo hay bombardeos a Gaza ya desde hace un mes, hay una invasión terrestre, ataques casa por casa, gente desesperada que tiene que salir de su casa porque es bombardeada o porque entran tropas de Israel y que no tienen prácticamente a dónde ir. Esta es la realidad, pero no solo en Gaza, también hubo ataques en Cisjordania, que es la otra región habitada por palestinos, que supuestamente iba a tener un gobierno palestino, tiene una administración palestina en un pedacito, pero el que manda ahí es Israel. Gaza tiene 2.300.000 habitantes, Cisjordania tiene 2.500.000 más o menos, más 500.000 colonos sionistas, la mayoría venidos de otros países que le dieron tierras para ocuparlas y para sacar a los palestinos. Esa es la realidad que está ocurriendo. Es decir, es un genocidio. Esto se parece mucho a lo que hicieron los nazis en cierto momento al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando atacaron en Polonia, por ejemplo, a los judíos justamente. Y como digo, gran parte de la población judía de Estados Unidos se opone a esta guerra, se opone al ataque a Gaza. Y en muchos casos abiertamente apoyan a los palestinos. En Jerusalén han salido manifestaciones de judíos ortodoxos con banderas palestinas, que fueron reprimidas por la policía de Israel. Entonces, ¿qué situación se abrió a nivel mundial? Bueno, por un lado, este genocidio,
por el otro una solidaridad internacional con Palestina que es impresionante. Estas movilizaciones mundiales contra una intervención imperialista, movilizaciones tan grandes, no ocurrían en esa magnitud desde la guerra de Vietnam. Recordemos que la guerra de Vietnam terminó en el 75 con la retirada norteamericana. ¿Por qué se retiró en ese momento Estados Unidos? Bueno, justamente porque gran parte de la población norteamericana estaba absolutamente en contra de la guerra, incluso estaban haciendo manifestaciones masivas, incluso los soldados en Vietnam estaban desobedeciendo a los soldados norteamericanos. ¿Qué similitud tiene esto con Israel? Es otra cosa, obviamente, porque Israel es un Estado creado, como decía, por el imperialismo, pero en Israel, mismo Israel también hay descontento, como estaba diciendo. Entre los mismos Fuerzas Armadas hay ya hace años una minoría que se resiste a ser parte de esas Fuerzas Armadas asesinas. Y después lo que está ocurriendo en el resto de los países. Es decir, los gobiernos, por más que algunos apoyen a Israel, otros no, otros critican, no hay una oposición demasiado clara a Israel, pero hay cada vez más críticas, justamente por esta presión popular también, que muchos gobiernos se han reubicado, decir, bueno, Israel está mal, esto no se puede, y que está llevando, en algunos casos, a ruptura de relaciones. En ese sentido, es bueno lo que ocurrió con Bolivia, que rompió relaciones con Israel. Y eso está impulsando movimientos en muchos países, exigiendo romper relaciones. En España, por ejemplo, en el Estado español, hay una campaña de firmas exigiendo romper relaciones. Una de las manifestaciones que se mostraron es en Barcelona, 30.000 personas también exigían romper relaciones con Israel. Estamos hablando de un Estado que pertenece a la OTAN, es decir, que supuestamente tienen que apoyar a Israel, porque eso es el acuerdo que hay en la OTAN, que es la Organización del Atlántico Norte llamada, ¿no? Estados Unidos y Europa Occidental. En Francia lo mismo, hubo manifestaciones gigantes, en Gran Bretaña también. Y entonces el conjunto de los gobiernos están enfrentados por la población. En varios países, en Gran Bretaña y en el caso de Barcelona, por ejemplo, sindicatos portuarios dijeron: vamos a impedir que se cargue ningún tipo de armas para Israel, expresamente. Esto pasó antes en Gran Bretaña y pasó en un puerto norteamericano que incluso entró gente, manifestantes, arriba de un barco para impedir que saliera. Después finalmente salió, bueno, los echaron, pero como digo, hay un movimiento muy fuerte para impedir el apoyo a este genocidio. Entonces, no es cualquier cosa esta falsedad de decir, no, toda la culpa la tiene Hamas que mató gente. Puede ser que Hamas haya hecho lo que haya hecho. Pero Hamas, el 7 de octubre, primero no estaba solo, son varias organizaciones palestinas que salieron de las prisiones a cielo abierto, entraron a Israel y ocuparon pueblos y ciudades que históricamente habían sido habitados por palestinos, que habían sido expulsados. Entonces, si uno no ve eso, no ve nada. Después se puede discutir si hizo cosas que no debería, atacó civiles, dicen, bueno, etc. Ahora, se pone todo el acento en eso, mucha gente, o sobre todo los estados imperialistas, muestran fotos de niños asesinados por Hamas y no sé qué cosa. Por supuesto,
no se puede estar de acuerdo en eso. Pero ¿qué pasa en Gaza? Los israelíes han dicho que en todo ese lugar de Israel murieron 1.300 personas. Bueno, en Gaza ya murieron más de 11.000. De ellos, unos 4.000 o 5.000 niños, que obviamente no eran combatientes de Hamas ni de nadie, eran niños. Esta es la realidad. Esto es lo que está pasando. Es decir, es un genocidio, un asesinato en masa de Israel, que está violando además todos los códigos internacionales. Han bloqueado la entrada de comida, han bloqueado la entrada de medicamentos, en muchos lugares han cortado la electricidad, impidiendo entonces que funcionen por ejemplo, los hospitales. Bueno, un desastre que no tiene nombre y que continúa. Israel se niega a retirarse, se niega un alto el fuego, se niega una tregua, digamos, porque su objetivo efectivamente es expulsar a los palestinos y seguir matando. Esa es la realidad. Estados Unidos tiene una política hipócrita con Biden, que bueno, que dice que bueno, que primero digo que no quería que invadieran, después digo que bueno, que era para defender. Totalmente hipócrita, pero los que están armando a Israel, y repito, no desde ahora, desde hace 75 años, que están dándole todo tipo de armas, incluyendo armas nucleares. Un episodio la semana pasada fue que un ministro dijo, bueno, ¿por qué no tiramos una bomba atómica sobre Gaza y listo? Lo destituyeron, porque es muy irracional, efectivamente, porque una bomba atómica sobre Gaza va a afectar incluso a Israel, porque es muy chiquito el territorio. Pero Israel tiene armas nucleares permitidas, provistas, aunque supuestamente no es oficial. Bueno, esta es la situación, por eso es muy importante profundizar esta movilización internacional. Bolivia y la población boliviana evidentemente se siente como lejana de lo que está pasando la mayoría de la población, pero ha habido manifestaciones en Bolivia, aunque no fueron muy grandes, pero sí hubo manifestaciones de cierta importancia en La Paz, en Cochabamba. Ahora recientemente hubo otra en La Paz, encabezada por María Galindo, que fue a la embajada norteamericana. Bueno, esto hay que continuarlo. Unirse, obviamente, con los palestinos residentes en Bolivia y también con todas las organizaciones que quieran manifestar contra el genocidio en Israel, en Palestina, el genocidio de Israel en Palestina, por el cese de bombardeo, por la retirada de Israel y por solidaridad con el pueblo palestino. En esto hay que unirse. Por más que pueda haber alguna diferencia circunstancial sobre... Nosotros, partidos trabajadores y también como Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuadra Internacional, tenemos una posición clara sobre esto, no de ahora, sino de hace muchos años, que toma la idea original de las organizaciones palestinas, que por una Palestina laica, democrática y no racista, unida. Es decir, terminar con el Estado de Israel, que se devuelvan las tierras a los palestinos y que todos puedan convivir en paz como convivieron antes, un siglo atrás, los judíos que ahí residían, con los islámicos, con los ateos, con los cristianos, que también hay, convivían pacíficamente. Esto fue destruido, esta convivencia, por esta invasión, trajeron sionistas de todos lados del mundo, y con esa ideología de que hay que expulsar a los palestinos. Israel, además,
tuvo y de alguna manera tiene la idea de expandirse incluso más allá. Llegó a ocupar parte de Jordania, llegó a ocupar parte del Líbano. Claro, no pudo hacerlo hasta ahora. Evidentemente, si pudiera, lo haría para seguir expulsando árabes. ¿Qué hay además detrás de esto? El interés imperialista en controlar la región, históricamente muy rica en petróleo. Entonces es una base fundamental de Estados Unidos ahí. Entonces, esta crisis mundial, que significa todas estas movilizaciones, que han sido gigantescas, como dije, en todos lados, es muy importante continuarlas, profundizarlas, hasta llegar a la derrota de Israel y de Estados Unidos y del imperialismo, porque esta violencia se puede ejercer mañana contra cualquier otro pueblo. Dentro de eso quiero señalar también que hemos difundido una carta de 200 intelectuales y dirigentes de trabajadores ucranianos que luchan contra la invasión rusa, que también es imperialista, solidario con Palestina, porque el presidente Zelensky de Ucrania dijo que apoyaba a Israel y ellos repudian eso. Bueno, es otra manifestación de esta situación mundial. Bueno, eso quería señalar y bueno, que vamos a continuar impulsando y se formó una coordinadora acá en Cochabamba de solidaridad con Palestina. En La Paz también se formó un grupo de solidaridad. Bueno, tenemos que profundizarlo. Ahora, como dije, hay una movilización de María Galindo que también tiene su gente. Este, eso hay que profundizarlo, unirse, continuar la movilización. Muy bien, Miguel. No, muy importante, digamos, todo lo que señalas, todo lo que dices, ¿no? Eh, Solo quise añadir algunas cositas más, pero realmente no, muy importante este llamamiento unitario para la movilización general en apoyo a Palestina, ¿no? Realmente lo que se está viviendo a nivel mundial es impresionante, ¿no? Son millones de personas que se movilizan y no paran, ¿no? Como tú decías, ¿no? Son sindicatos también que están queriendo evitar que se lleven armas a Israel, en Europa, en Estados Unidos, manifestantes que van y bloquean los puertos, un llamamiento igual de sindicatos en la India, es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, lo que se está viviendo en todo Israel también, muchos de los palestinos son trabajadores en Israel, ¿no? Porque en el marco de la ocupación y la situación que se vive, eh, pueden obtener trabajo solamente de esa forma, ¿no? Y bueno, hay muchos de estos trabajadores que han sido detenidos, son miles en realidad. Hay algunos que incluso se denuncia que están desaparecidos. Realmente es terrible, digamos, esa situación bueno, de toda la población palestina en Israel. Lo mismo está sucediendo en Cisjordania con miles de detenidos. Recientemente una de las activistas conocida, Ahmed Amini, ha sido detenida también. Una niña que cuando era niña, digamos, se enfrentó a los militares y, bueno, a partir de eso fue conocida y también fue detenida de niña, ¿no? Bueno, nuevamente fue detenida. Entonces, bueno, producto de esto hay una escasez de mano de obra en Israel porque han detenido a miles de trabajadores palestinos y estaban solicitando que la India envíe trabajadores, ¿no? Para solucionar estos problemas. Los sindicatos de la India han respondido que no se tiene que enviar estos trabajadores y que la India debe continuar con su política, bueno, de hace mucho tiempo, de no apoyar al gobierno de Israel, ¿no? Que lastimosamente el gobierno derechista actual de la India ha cambiado de posición al respecto, ¿no? Pero bueno, realmente es una evolución muy importante. Prácticamente lo que estamos viendo ahora es la división del mundo entre los estados poderosos, los presidentes de la mayoría de los países del mundo, que apoyan a Israel, junto con los medios de comunicación, los grandes empresarios, las empresas transnacionales también que están del lado de Israel, y por el otro lado los pueblos del mundo, ¿no?
que salen en las calles, los trabajadores, con todo lo que ya mencionamos, además del llamamiento al boicot a estas empresas transnacionales, ¿no? Hay importantes campañas de boicot a nivel internacional, y bueno, contra las grandes empresas que apoyan el genocidio que está cometiendo Israel, ¿no? Realmente es un momento muy crítico a nivel internacional. eh, Realmente los crímenes en contra de la humanidad que está cometiendo Israel, porque si tenemos que llamarlos, son crímenes no solo contra el pueblo palestino, son crímenes que realmente van en contra de todo lo que es la humanidad, y son los crímenes del capitalismo imperialista, ¿no? Eso tenemos que tener claro, o sea, porque en este caso no es solo la locura de Israel, la locura, muchos buscan la explicación en temas religiosos, pero en este caso todo este proceso es parte del colonialismo imperialista, ¿no? Y los intereses capitalistas del imperialismo estadounidense, el imperialismo europeo en la región, ¿no? No tenemos que olvidarnos que Israel, por ejemplo, el canal de Suez, que está en Egipto, ahí muy cerquita de Gaza, muy cerquita de Israel, bueno, fue un punto de enfrentamiento en algún otro momento cuando Egipto quiso nacionalizarlo, ¿no? Entonces ahí Israel jugó un rol fundamental para impedir de que Egipto pueda ser realmente soberano y controlar realmente el canal y decidir quiénes lo usan y quiénes no. Bueno, actualmente, pese a que Egipto gana, puede recaudar impuestos del cruce de los barcos, no puede decidir y no puede cerrar ni controlar realmente ese espacio, ¿no? Geopolítico tan importante, más aún con el tráfico marítimo que hay actualmente de Asia, de China hacia Europa centralmente. Y bueno, eso también está ahí. Y el otro tema es en general toda la riqueza que hay en la región respecto a hidrocarburos. O sea, no podemos olvidar que la región es de los lugares con mayores reservas de petróleo e incluso gas en el mundo. Y bueno, no es casual que Israel esté ahí, y no es casual que pese a las grandes protestas que hay en Estados Unidos y en Europa, incluso en Estados Unidos donde ya se empieza la campaña electoral, no les preocupe más el tema de respaldar a Israel que incluso el tema de ganar votos, ¿no? Han circulado un montón de videos en internet donde en la campaña de los candidatos de Estados Unidos les preguntan sobre este tema a la gente en las calles, en los distintos espacios, y termina la gente diciendo: no voy a votar por usted porque perdió mi voto, ¿no? Porque son una campaña de cerrar filas con Israel pese a todo, ¿no? Eh, Repitiendo las mentiras, repitiendo una serie de fake news que hay en general, y realmente es terrible, ¿no? Y la movilización mundial sigue y avanza, ¿no? Y justamente producto de eso hay una serie de arrestos sobre todo en Europa y en Estados Unidos, en algunos otros lugares más, en contra de las personas que protestan a favor de Palestina, ¿no? O sea, realmente una censura terrible. Hay despidos a un montón de trabajadores de distintas industrias, algunos famosos, personas que estaban relacionadas con alguna marca, modelos, personas famosas, y también a trabajadores, ¿no? Destaca, digamos, por ejemplo, algún trabajador, algún chofer, algún conductor de trenes que apoyó la causa palestina, que son despedidos, ¿no? Entonces realmente estamos viendo una persecución general contra los pueblos del mundo que apoyan una causa justa, que es la causa de Palestina, ¿no? Como tú bien decías, Miguel, o sea, realmente estos crímenes contra la humanidad que está cometiendo Israel no se veían desde la Segunda Guerra Mundial, particularmente de lo que cometieron los nazis, ¿no? El tema de cortar el ingreso, cercar una población, cortarle el ingreso de luz, agua, o sea, realmente es como un cerco medieval, no sé, como lo que hacían, cercaban ciudades en la época medieval, pero con la tecnología moderna, ¿no? Con bombardeos sistemáticos. Estamos hablando de más de un mes, ¿no? Un mes y casi una semana, donde todos los días ha sido bombardeada la Franja de Gaza, un espacio muy pequeño, ¿no? Bueno, ya decíamos antes, pero en realidad toda la cantidad de bombas que ha lanzado Israel ahí es superior a una bomba atómica, ¿no? Por la cantidad de peso explosivo que tiene, ¿no? Solo le falta la radiación, pero de todas formas incluso están cometiendo actos criminales en ese sentido al usar fósforo, ¿no? Una arma prohibida internacionalmente, que la usa Israel para generar más daño, más heridas, más incendios, más destrucción, y realmente es pues un terrible genocidio que se está viviendo ahí, frente al cual se levanta todo el mundo, ¿no? Entonces es el llamamiento general, ¿no? Que todo el mundo se tiene que levantar contra este genocidio. Como bien lo decías tú, Miguel, este tema, bueno, ahorita está sucediendo contra Palestina, pero si pasa esto en Palestina, si logran imponerse Israel y cometer ese genocidio y masacrar a esos 2 millones de personas que están viviendo todavía en la Franja de Gaza, con el apoyo obviamente de Europa, de Estados Unidos, y si no logramos detener a nivel mundial esto,
cualquiera de nosotros puede ser el siguiente. Bueno, obviamente ahorita está en la mira en el Medio Oriente, pero también seguramente América Latina, el resto de países de Asia, África, con cualquier seguridad el imperialismo capitalista va a poder hacer esto en otros países. Y eso es lo que en general bueno, es parte de la historia del imperialismo y en general eso es lo que nos estamos jugando, ¿no? En momento de una crisis general a nivel internacional, económica, donde puede haber nuevos levantamientos, nuevas revoluciones, lo que nos estamos jugando es eso, es el futuro en general de la humanidad y no podemos permitir que se imponga esta política criminal del imperialismo. Es como en su momento no se pudo permitir que los nazis pasen. Bueno, hoy en día el tema es el Estado nazi que existe hoy en día, racista, fascista, de ocupación, imperialista, colonialista, es Israel, ¿no? Y que está cometiendo crímenes de guerra, que está haciendo un genocidio, que está matando niños, está torturando gente, está asesinando de la forma más brutal a un pueblo. Bueno, eso es Israel y frente a eso todo el mundo se tiene que poner de pie y luchar. Y eso es muy importante el llamamiento unitario que hace la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores por la máxima y amplia unidad en general en este tema, bueno, en varios temas, pero en este tema en general, y la necesidad de unirnos y luchar juntos y grandes movilizaciones, sumarnos y tratar de lograr una mayor solidaridad y empujar, o sea, que realmente tenemos que detener esto, ¿no? Es muy importante y bueno, es una lucha de todos los pueblos del mundo. Bueno, viva Palestina libre. Viva. Bueno, vamos a seguir informando sobre este tema con total seguridad en los siguientes programas. Y bueno, ahora